¿Qué tal, amigos? Gracias por estar otra vez con nosotros en su programa Fe Católica Viva. Hoy tenemos a Monseñor de los Santos aquí. ¿Cómo se encuentra, Monseñor? Muy bien, gracias a Dios, Ana. Qué bueno que de nuevo estamos compartiendo en este programa para todos ustedes una pequeña reflexión. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de un tema, descubriendo esos conceptos del verdadero Dios en el cual todos como la familia católica creemos. Entonces tenemos algunos conceptos para que ustedes reflexionen sobre lo que realmente es Dios. Sí, porque a veces tenemos ideas equivocadas de Dios, a veces incluso hay lo que se llama la contaminación de la fe. Entonces debemos de un poquito de purificar y tener en una forma sencilla, en una forma muy básica, cuáles son las características que nosotros sí debemos de creer en Dios y pues lógicamente hacer a un lado las cosas que no debemos de creer y que le estamos atribuyendo a Dios. Claro que sí, como hay una, Monseñor, muy común, que pensamos que Dios es un Dios castigador. Exacto, es uno de los conceptos erróneos que muchas veces tenemos de Dios, como si Dios castigara, como si Dios estuviera así como un juez, como un policía, como un vigilante, pendiente de lo que, en qué nos equivocamos, qué hacemos mal. No, Dios no es eso. Dios es una persona buena que verdaderamente en Él no existe el castigo. Cuando decimos, me castigó Dios, no te castigó Dios. O sea, tú sufriste las consecuencias de tus malas acciones. O sea, es consecuencia de lo que uno hace. No es un castigo de Dios. Dios es infinitamente bueno. Claro que sí, Monseñor. Por ejemplo, aquí tengo un pensamiento muy lindo. Dice, creo que Dios está presente y activo en todo lugar donde se busca y se realiza justicia, verdad, libertad y amor. De verdad, estas son cosas muy positivas que siempre van a ayudar a la humanidad. Dios siempre está en favor de sus hijos. Y qué bonito que la humanidad tuviera justicia, qué bonito que la humanidad hubiera verdad, qué bonito que en la humanidad hubiera armonía, fraternidad. Lógicamente, eso es lo que promueve Dios. Dios nos crea con un corazón tendiente a ello. Deberíamos entender verdaderamente cuál es el deseo de Dios para nosotros. Dios quiere que nosotros realmente vivamos bien. Nos creó para compartir la felicidad que hay en Él. Entonces, de alguna forma, nosotros debemos de entender, nosotros debemos de abrirnos a las posibilidades positivas que tiene Dios. Y en este caso, cuando nosotros nos preocupamos por construir un mundo como el que en el pensamiento que tú mencionabas, lógicamente Dios está ahí presente, Dios está en nuestro favor, Dios está promoviendo eso. Aunque no lo veamos ahí, actuando uno como nosotros, sino sabemos perfectamente que está ahí presente en el corazón de aquellos que están trabajando por construir ese tipo de mundo que nosotros queremos. ¿Cómo podría una persona, Monseñor, ver a este Dios lleno de amor, de justicia, de amor, de libertad, en un ambiente de, digamos, como en nuestro país, en México, en un ambiente de guerra, de tanto problema, de tanta injusticia? ¿Cómo podemos verlo ahí? Es difícil verdaderamente, pones una pregunta muy buena, es difícil descubrir toda la bondad de Dios en un ambiente en el que, como tú lo mencionas ahora en México, un ambiente de dificultad. Partamos de esta premisa. Dios nos ha hecho libres y Dios ha puesto la historia de la humanidad y la historia de este mundo en manos de los hombres. ¿Por qué? O sea, no fue un acto irresponsable de Dios. Dios nos ha creado inteligentes, nos ha hecho buenos, nos ha hecho tendientes a la virtud. Entonces, tenemos los elementos suficientes para guiar correctamente la historia de la humanidad y Dios así lo ha confiado. Desafortunadamente, el hombre hace mal uso de la libertad. A pesar de que Dios está ahí, Dios es un caballero, respeta lo que nos ha dado. Y si de alguna forma nos ha dado la libertad, entre otras muchas cualidades que nos ha dado, Él la respeta. Y entonces, en este mundo muchas veces lleno de violencia, lleno de injusticia, lleno de opresión,
es obra del mal uso de la libertad del hombre. Ni siquiera está poniendo en práctica todas las cualidades que Dios le ha dado. Por lo tanto, no podemos culpar a Dios. El deseo de Dios, como decíamos al inicio, es que haya un mundo justo, un mundo lleno de verdad, un mundo de hermandad, pero nosotros muchas veces nos empeñamos en arruinar ese plan de Dios aquí en la tierra. Y claro que entendemos que este Dios es un Dios de amor, porque lo primero que nos da es libertad de hacer lo que nosotros, o sea, nosotros podemos elegir. Yo puedo elegir si quiero estar aquí ahora o no quiero estar, si quiero hacer algo bueno, si quiero hacer algo malo. Entonces, si fuera un Dios el cual estuviera condicionado para hacerme como este Dios quiere que yo sea, ya no sería un Dios de amor, porque sería un Dios que nos manejara, por decirlo así. Que nos hubiera tratado como robots. Exactamente. Entonces, Él nos trata verdaderamente como personas, nos respeta nuestra dignidad, y si nos ha dado la capacidad de ser libres y de elegir, respeta esa capacidad a riesgo de todo. Claro, Él después, estoy completamente seguro, en su infinita bondad y en su infinito poder, va a arreglar las cosas. O sea, porque el mal no puede triunfar. Pero mientras pareciese como que, ay, las cosas están mal. Sí, están mal por intervención nuestra. Pero si fuera por intervención de Dios, las cosas estuvieran bien. Pero, como tú dices, nos respeta como personas, nos respeta como libertad. Y más bien todo esto viene porque no dejamos que Él intervenga. Exacto, ese es un punto muy bueno. Uno de los grandes errores que hemos cometido últimamente es, por ahí han circulado muchos temas acerca de esto, hemos expulsado a Dios de nuestra vida. Lo hemos sacado de las escuelas, lo hemos echado o lo hemos puesto a un lado en nuestras familias y lo negamos en la sociedad. Entonces no le damos su lugar. Entonces, ¿qué quieren que esta humanidad, o sea, fruto de qué? Si Dios ya no está presente en la vida de la sociedad, ya no está presente en la vida familiar, ya no está presente en las escuelas, lógicamente esto viene a ser una deterioración de la vida que Dios había concebido para nosotros. Después nos quejamos, por ejemplo, es verdad, no solo aquí en Estados Unidos, también en México, no se puede rezar en los salones de clase. ¿Por qué? Porque la educación es laica. Entonces, bajo el título de educación laica, expulsamos a Dios. Entonces, ¿dónde quedan la moral de nuestros estudiantes? Claro que sí, eso es triste, Monseñor, sacar a Dios de nuestras vidas. Seguimos, amigos, con estos conceptos bellos de lo que verdaderamente es ese Dios en el cual todos creemos. No le cambie, ya regresamos. Esto es Fe Católica Viva. El Centro San Juan Diego te invita a sus clases de educación para adultos. Entre otras tenemos computación, GED en español, inglés como segundo idioma, ciudadanía, primaria y secundaria, preparatoria, noche legal y taller de pequeños negocios. Algunas de nuestras clases inician próximamente septiembre 12, 6 y 10. Para mayor información, comunícate al 303-295-9470, extensión 176. Te esperamos. Ven y aprovecha estos cursos para tu superación personal. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en su programa Fe Católica Viva. Hoy estamos hablando de unos conceptos, ideas que nos llevan mejor a conocer ese Dios en el que todos creemos, en el que todos sabemos que existe, que creó este maravilloso universo para que nosotros habitáramos. Efectivamente, nosotros creemos que Dios hizo toda la creación. O sea, todo cuanto existe es obra de Dios. Claro que nos es muy difícil entenderlo de tal forma que, como que para poder asimilar esta obra de Dios, entonces también a Dios, no es que lo manipulemos, sino que le damos lo que le llamamos antropomorfismos. Dios es un espíritu. Pero para poder conocer exactamente, o para poder comprender que Dios, por ejemplo, hizo al hombre, entonces decimos, el hombre,
cuando hace las cosas utiliza las manos, entonces le ponemos manos a Dios. Claro. ¿Por qué? Porque de otra forma no entendemos cómo es que Dios hizo las cosas, o que Dios nos ve, entonces le ponemos ojos a Dios cuando Dios es espíritu, o que Dios nos escucha, o que Dios nos ama y le ponemos corazón. Entonces, son todas esas cosas que nosotros llamamos antropomorfismo, es decir, le ponemos ciertos elementos a Dios, aunque no los tiene, pero que nos hacen comprender un poquito más su persona. Si hablamos de la creación, entonces le ponemos manos a Dios para poder entender que Dios hizo las cosas. Y Dios, bien bueno, se deja como manejar por lo que nosotros, por las ideas que nosotros le atribuimos, con tal de que nosotros entendamos un poquito más. Sí, y de hecho de esa manera lo tenemos en la Sagrada Escritura. El hombre de la Biblia escribe cómo es esta creación, cómo Dios viene a por amor dar al hombre todo, a crearlo, a todo lo que existe en este mundo, y claro, le pone ojos, le pone manos, oídos porque oídos, lo escucha, todo. Pies porque en la ¿cómo se llama? En el libro del Génesis dice que caminaba y se escuchaban los pasos. Entonces son todos esos elementos que nosotros se los adjudicamos a Dios con tal de tener un poquito mejor idea de lo que es Dios, porque si lo reflexionáramos exclusivamente como Dios como espíritu, nos sería ya de por sí Dios, pues es dificilísimo de entender. Entonces nada más como espíritu nos sería prácticamente pues imposible tener acceso a un poquito de conocimiento de Él, ¿no? Claro que sí, incluso con todas estas bellas descripciones que tenemos, tanto en la Sagrada Escritura como lo describen también los santos, ¿no? Cómo este Dios al que nosotros imaginamos tal vez, para tener un concepto más claro, nuestra, inteligencia limitada que tenemos, no nos permite llegar a conocer a ese ser que es inteligencia ilimitada. Ahí es donde entra el concepto misterio. Dios es misterio. No lo alcanzamos a abarcar con nuestra inteligencia limitada, como bien lo dices, aquel que es sin límites. Entonces, es por eso que para nosotros Dios es incomprensible. Lógicamente, no podemos meter la inmensidad de Dios en nuestra inteligencia. Ahorita me acuerdo aquella anécdota de San Agustín, ¿verdad? San Agustín, que quería comprender quién era la Santísima Trinidad, un Dios en tres personas distintas, pero no son tres dioses, es un mismo Dios, y él se complicaba la vida y quería entenderlo a pesar de que era inteligentísimo. Y entonces recuerden aquella ocasión que iba caminando por la playa y se encuentra a un niño haciendo un pocito en la arena, y luego toma agua del océano y echa en el pocito y otra vez agua en el océano, y le pregunta: oye niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño responde: voy a meter toda el agua del océano en este pocito. Le dice a San Agustín: pues si eres tonto, ¿verdad? ¿Cómo vas a meter la inmensidad del mar en una cosita así? Le dice el niño: el tonto eres tú. ¿Cómo vas a meter la inmensidad de Dios en tu pequeña cabecita? Desaparece. Una gran lección, no solo para San Agustín, sino para todos nosotros. Yo muchas veces les he dicho en las homilías a la gente: yo estoy feliz de creer en un Dios al que no comprendo. Porque si lo comprendiera, me decepcionaría. Diría: qué Dios tan pequeño que lo puedo meter aquí. Claro. Entonces, si no lo puedo meter aquí, quiere decir que es grande y que me supera. Entonces, ahora sí, Señor, tú eres grande y yo creo en ti. Sí, y a todo esto, Monseñor, sabiendo que es este ser tan grande y que nosotros tenemos esta inteligencia limitada, es todavía más grande porque nos da ese don de la fe para poder entender esa grandeza que humanamente no se puede entender. Ahí vemos la bondad de Dios, exacto. Cómo Dios sabe que nuestra inteligencia es limitada, pero al mismo tiempo nos da una herramienta, un elemento para que cuando nuestra inteligencia llega al límite, podamos nosotros de alguna forma abrirnos a Él. Es cierto, nuestro entendimiento de Dios es limitado. ¿Por qué? Porque no tenemos una capacidad tan grande como la de Él. Pero cuando ya no entendemos a Dios, Él nos ha puesto el granito de la fe, y por medio de esa fe nosotros podemos aceptar aún aquello que no entendemos.
Sí, eso lo describe San Pablo en unas palabras preciosas en la carta a los Hebreos. Dice que la fe es la certeza de aquello que no podemos ver. O sea, son hasta palabras poéticas, sí. Porque o sea, hasta en eso pensó el Señor, porque Él sabía perfectamente que si no nos hubiera dado la fe, hubiéramos quedado en el aire, hubiéramos quedado como insatisfechos, como, bueno, llegamos hasta el límite y ya no entendí nada, entonces, ¿qué es esto? Afortunadamente, Dios nos da la fe y nos lleva a aceptar esas cosas maravillosas que creemos de Dios, a pesar de que no las entendemos. Nosotros aceptamos por medio de la fe que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, que Dios es infinitamente sabio. Lo aceptamos. Y tenemos, no quiere decir que todo a ojos cerrados, no. Tenemos un cierto grado de razón y cuando llegó al límite, entonces llega la fe y es como el complemento para aceptar todo eso maravilloso de Dios. Claro que sí. Yo a veces he estado, por ejemplo, cuando estoy pensando, digo, bueno, pero ¿qué hay más allá? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo comprobar? Y realmente llega uno a un límite donde no se puede traspasar, donde ya no puede uno imaginarse cómo será Dios, cómo será verdaderamente el cielo, cómo son esas cosas que solo por la fe yo puedo ver. Y no hay como un muro en el cual ya la mente ya no da. O sea, a eso llamamos límite, pero... ahí entra la fe. Sí, exacto. Paradójicamente, en ese momento nosotros decimos, cierro los ojos y entonces ahora ya no es la inteligencia, sino Dios que se comunica conmigo y me dice sus cosas. Y hay que dejarlo intervenir. Claro que sí. Bueno, amigos, continuamos con este programa, con estos bellos conceptos de lo que realmente es ese Dios tan grande en el cual nosotros creemos. No le cambie, esto es Fe Católica Viva. El Centro San Juan Diego te invita a sus clases de educación para adultos. Entre otras tenemos computación, GED en español, inglés como segundo idioma, ciudadanía, primaria y secundaria, preparatoria, noche legal y taller de pequeños negocios. Algunas de nuestras clases inician próximamente septiembre 12, 6 y 10. Para mayor información, comunícate al 303-295-9470, extensión 176. Te esperamos. Ven y aprovecha estos cursos para tu superación personal. Mi héroe no es famosa, no tiene un trabajo divertido, no maneja un carro nuevo. Mi héroe no estaba lista para ser madre, siempre hizo lo correcto, decidió tenerme y amarme. Mi héroe, mi mamá. Si se encuentra con un embarazo no planificado, infórmese hoy acerca de sus opciones. Aunque hay muchos embarazos no deseados, todos los niños son deseados. ¿Deseas obtener tus certificados de primaria, secundaria o preparatoria válidos por la Secretaría de Educación Pública en México? En Centro San Juan Diego te ofrecemos la oportunidad de terminar tus estudios en tu idioma. Contamos con horarios flexibles a tus necesidades. Termina tus estudios en español, no importa tu país de origen ni tu edad. Comunícate con Coeli Lara al 303-295-9470, extensión 105. Centro San Juan Diego, al servicio de la comunidad. Gracias amigos por continuar con nosotros en este su programa Fe Católica Viva. Hoy estamos hablando de unos bellos pensamientos, ideas, los cuales nos ayudan a profundizar en lo que verdaderamente es ese Dios tan grande en el cual nosotros creemos. Monseñor, le voy a leer una que está muy bonita y vamos a desarrollar esa idea. ¿Le parece? A ver, vamos. Mire, dice, creo que Dios es eternamente libre, nadie se puede apropiar de Él, ni se deja manejar por ningún devoto. Eso está bueno, ¿verdad? Sí. O sea, primero que nada, exacto. ¿Cómo no va a ser libre el que ha creado la libertad? O sea, el que nos ha hecho libres. O sea, Él es el infinitamente libre. O sea, Él
verdaderamente, incluso Él es el que usa la libertad perfectamente. No cabe en Él un mal uso de su libertad, como en nosotros, que tenemos esa semilla del mal por ahí que se desarrolla. En Dios, como es Dios, yo algunas veces les he dicho en las homilías, Dios como es Dios y Él es eternamente libre, entonces Él puede hacer lo que quiera. Pero no es un hacer lo que quiera en perjuicio de, sino que como es infinitamente bueno, combinado con su libertad, siempre va a hacer cosas maravillosas y positivas. Pero nunca obligado o condicionado. Nadie puede condicionar a Dios, nadie absolutamente. Ni siquiera, como decía ahí, lo pueden manejar ningún devoto. Los devotos así, entre comillas. El más devoto. Exacto. Porque no, a veces, porque así, entre comillas, los devotos son los que de alguna forma se acercan a Dios. Es cierto, con mucha devoción y sencilla, y yo lo reconozco, pero a veces intentamos manipular a Dios con las famosas intercambios, ¿verdad? Señor, concédeme este favor y a cambio yo te voy a dar X cosa y le hacemos una promesa. Pero también, fíjense que a veces está en el concepto de que si no me cumples, entonces yo tampoco hago lo que te prometí. O sea, como diciendo, negociando, como condicionando, como diciendo, hazme esto porque yo voy a hacer esto. No, o sea, incluso si está en los planes de Dios, Dios va a realizar aquello que nosotros le estamos pidiendo, aun cuando nosotros no le ofrezcamos nada. Y esto no estoy criticando las devociones, no, al contrario, las trato de purificar. Las devociones que nosotros tenemos deberían de ser hechas simple y sencillamente por amor, no por condicionar a Dios. Por ejemplo, las novenas. Las novenas son unos rezos muy positivos que benefician al espíritu, pero los debemos hacer con esa mentalidad de que se lo estoy ofreciendo al Señor por amor, no a cambio de. Incluso, no sé si a ti alguna vez te han comentado, porque la gente sencilla comenta todo, las famosas novenas, ahorita que lo mencioné, me dice, a veces llega, padre, estaba en una novena, pero interrumpí, por ejemplo, en el 7º o en el 8º día, no completé la novena, ¿y qué va a pasar? Me va a castigar. ¿Sí? ¿Me va a castigar? ¿No me va a cumplir lo que le pedí? Entonces, por favor. O sea, Dios, si está en los planes de Dios, te lo va a dar eso. Con novena o sin novena. Exacto, con o sin novena. Si le hiciste 10 u 8, no interesa. O sea, ¿quién dice que a fuerzas deben de ser 9? ¿Quién dice? Nadie. La gente dice. Entonces, las creencias populares. Exacto. Entonces, creen que manipulamos. Y no solo a Dios, también a los santos. Claro. ¿Te acuerdas de San Antonio? San Antonio, de que incluso el padre que fundó el cine, el sistema integral de la nueva evangelización, en uno de sus libros pone que parece que tenemos devoción de botiquín. ¿Sabes el botiquín donde ponemos las... Ahora para este. Exacto, esta medicina es para el estómago, esta medicina es para el dolor de cabeza, esta medicina es para... Y así tenemos a veces clasificados a los santos, ¿verdad? O rézale a tal santo, él es bueno para esto. Es bueno para Cada eso. santo para algo. Para las cosas perdidas, este santo es San Antonio. Especial. Para encontrar novio. San Antonio, el más famoso San Antonio. Cabeza, ¿no? Entonces, como si los estuviéramos usando. A Dios no se le usa, ni a los santos. Entonces, por eso ahí mencionaba, no podemos manipular, no podemos manejar a Dios. Dios es infinitamente libre, infinitamente bueno, que sabe de lo que necesitamos. Él nos va a dar lo que más nos conviene en el momento que Él lo considere conveniente y como Él lo ha pensado, no como nosotros lo hayamos pensado. Y siendo Dios creador, Dios Padre, Él sabe mejor lo que es mejor para sus hijos. Y no solo, sí, exacto, lo que es mejor y sabe qué cosa funciona mejor, o sea, funciona mejor. Una vez como comparación, me contaron esta anécdota que iba un automóvil pues lujoso y se descompuso en la carretera y llegó una persona, se
se estacionó y lo vio, lo arregló rapidísimo. Y luego dice, aquí estoy batallando horas. ¿Cómo es que usted lo arregló rapidísimo? Casualmente era el que había diseñado ese automóvil. Dice, yo sé cómo funcionan, yo lo diseñé, sé que es lo que le hace falta. Y entonces lo compara con Dios. Dios nos diseñó, Dios nos hizo. Él sabe qué es lo que necesitamos. A veces nosotros le buscamos y le buscamos y le buscamos y no damos con el clavo. Dios sabe perfectamente, Él nos hizo, fuimos su diseño, fuimos una concepción de amor, fuimos creados para Él, por Él, y entonces estamos en su corazón y sabe todo de nosotros. Entonces es inútil que nosotros pretendamos saber más que Dios, porque muchas veces es lo que pretendemos. Nos ponemos al mismo nivel. Eso fue la tentación en la caída de Lucifer. Original, exactamente. ¿Cuál fue la tentación que le puso a nuestros primeros padres? Querer si comes ser como Dios. De esa fruta, serás como Dios. Y entonces siempre ha sido la tentación del hombre, querer ser como Dios, igualarse a Dios, cuando no lo vamos a lograr. Él es el que nos ha creado. Él es el Todopoderoso, Él es el que es infinito. Nosotros somos finitos. Entonces, Monseñor, ante cualquier necesidad, ante cualquier problema de la vida, es pedirle, pero siempre que se haga la voluntad de Él, ¿correcto? Exacto. No la de nosotros, porque humanamente, ¿qué podemos hacer? Exacto, es lo que muchas veces hemos dicho. Si tengo una necesidad, si tengo una situación que le quiero pedir al Señor, pidámosela. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad. Pero al mismo tiempo pongámoslo en sus manos. Señor, tengo esa necesidad, lo pongo en tus manos. Voy a aceptar lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque sé que lo que tú decidas va a ser lo mejor. Yo no te voy a decir cómo. Claro que sí. La Sagrada Escritura nos dice un proverbio muy, muy sabio que dice, el hombre tiene proyectos, pero Dios la última palabra. Eso está bien. Es una sabiduría de hace 3000 años que se puede aplicar perfectamente a todos los tiempos. Al día de hoy, sí. Sí, bueno. Pues muchas gracias, Monseñor, por haber compartido con nosotros estas bellas ideas de qué realmente es Dios, el Dios en el grande, ese grande tan hermoso en el cual todos creemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Acompáñenos en el próximo programa de Fe Católica Viva. Dios los bendiga.